Hay algo que a esta altura todos sabemos: tener abdominales fuertes es muchísimo más que una cuestión estética. Es que luzcas o no tus six packs, tu musculatura del vientre en condiciones te permitirá, por sobre todas las cosas, mantener la columna erguida, tanto cuando corras como cuando camines y en tu día a día, es decir, cuando estés sentado o de pie. Y de esta forma evitarás malas posturas que deriven, entre otras cosas, en los tan molestos dolores de espalda. Además, al mejorar tu posición, no solamente te verás mejor, sino que también, entre otras cosas, vas a respirar mejor, algo que tal vez muchas personas no le dan la importancia que merece. Otro beneficio de mantener los músculos abdominales fuertes es que cuando corremos podemos tener una mayor amplitud de movimiento y potenciar nuestra zancada, al mismo tiempo que mejoramos la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad. A la hora de trabajar nuestra musculatura central, durante mucho tiempo los ejercicios clásicos de abdominales coparon las rutinas de entrenamiento, pero la irrupción de la ya famosa a esta altura plancha ha provocado un cambio de tendencia. Y esto se debe a que los ejercicios clásicos de abdominales, el llamado crunch, puede no ser el mejor en determinados casos, especialmente cuando hay problemas en la espalda, ya que por la forma de realizarlos van a forzar la zona y esto puede provocar molestias lumbares. Pero atención, porque este no es el único motivo por el cual la plancha está reemplazando a los tradicionales abdominales. También hay que tener en cuenta que la plancha es un ejercicio mucho más completo, ya que intervienen más grupos musculares al mismo tiempo cuando la ponemos en práctica. Y como bien sabemos, todas las actividades de nuestra vida e inclusive el deporte requieren que los músculos trabajen en conjunto y no de forma aislada. Y por todo esto ya nadie lo discute, la plancha es más efectiva. Y si viste el título de este video, te estarás preguntando ahora cuánto tiempo de plancha necesito hacer, cuántos minutos o cuántos segundos para que sea efectiva. Vamos a responderlo, pero antes vamos a dejar bien en claro cuál es el concepto de la plancha, que es muy sencillo. Consiste en mantener de forma estática una postura que se logra apoyando los codos y los antebrazos en el suelo, quedando los codos alineados con nuestros hombros, es decir, debajo de ellos. Por su parte, las piernas deben quedar igualmente extendidas y el apoyo debe efectuarse sobre las puntas de tus pies. A partir de allí se hace fuerza y se empuja el cuerpo manteniendo la espalda bien recta y alineada con las piernas, es decir, debe haber una línea recta entre la parte de atrás de tu cabeza, tu espalda, tu cola o glúteos, tus piernas y tus talones. Y más importante que la cantidad de segundos o de tiempo que permanezcas haciendo la plancha es hacerla correctamente, tener una buena ejecución. Por eso es muy importante que, por ejemplo, pongas un espejo a tu lado para ver si estás manteniendo esa línea recta o no. También puedes ayudarte con tu teléfono móvil, con tu celular, ponerlo a un costado en modo automático o en cuenta regresiva y sacarte una foto o grabarte un video mientras estás ejecutando la plancha para ver cómo lo haces. Y otra forma que también ayuda a darse cuenta si estamos haciendo bien el ejercicio es que tenemos que sentir a todo el abdomen y a los glúteos en todo momento bien contraídos, haciendo fuerza. Si algo de esto no pasa es porque seguramente la técnica no está bien ejecutada. Y ahora sí, una vez que te asegures de estar ejecutando correctamente el ejercicio, vamos a ver cuánto es el tiempo de duración recomendado para obtener resultados. Y lo primero que te voy a decir es que a pesar de que hace unos días en este canal vimos un video en donde un norteamericano batió el récord mundial de plancha, no es necesario que exageres de esa manera para obtener resultados. Por lo contrario, como vamos a ver a continuación, lo aconsejable es empezar con series cortas e ir añadiendo de a poco, a medida que vas progresando, algunos segundos hasta llegar a un minuto como máximo. Y esto se debe principalmente a que forzarte a mantener la posición de la plancha durante un tiempo demasiado excesivo puede poner mucha tensión en la parte baja de tu espalda y terminar
con una lesión. Y por favor, presta mucha atención a esto que te voy a decir ahora, porque acá puede estar la clave. Una buena forma de conseguir mejores resultados es acortar un poco más los tiempos de ejecución, manteniendo la postura durante unos 10 segundos, para luego descansar 5 a 10 segundos y volver a repetir hasta completar 3 a 6 series en total. Es decir, hacerlo de forma fraccionada en lugar de continua. Sí, de la misma forma que haces las series de velocidad cuando corres o cuando haces ciclismo, o también de la misma manera que haces los ejercicios en el gimnasio. Y el motivo principal de esto tiene que ver con lo que te dije antes. Lo más importante en la plancha, como en la mayoría de los ejercicios, es la ejecución. Luego de eso, sobre una correcta ejecución, vienen las cargas en cuanto a pesos o los tiempos de duración. Pero si no tenés una correcta ejecución, esa mala postura va a hacer que, por un lado, no trabajes de forma eficiente, que estés perdiendo el tiempo, pero que además también puedas traerte algunas lesiones encima. Por eso, para garantizar que el trabajo salga bien, mejor fraccionalo, cortalo en partes, y de esa forma vas a terminar uniendo esos tramos y completando, por ejemplo, 1 minuto de trabajo total, sumando estas pequeñas fracciones de 10 segundos, pero lo vas a hacer de una forma mucho más pura, más prolija y más eficiente. En cuanto a la frecuencia, la plancha es un buen ejercicio para repetir en tus sesiones diarias de entrenamiento, ya que, como verás, te va a llevar muy poco tiempo. Por lo tanto, mi consejo es que incluyas todos los días estos pequeños trabajos de unos pocos segundos de plancha, por ejemplo, durante tu entrada en calor, antes de hacer tu sesión principal de entrenamientos, o bien después de la sesión principal, luego de la vuelta a la calma y antes de hacer los estiramientos finales. Y en esa constancia de unos segundos o de 1 minuto solamente por día, vas a ver cómo llegan los resultados. Tómalo como hábito y recordá todos los beneficios que tiene para nuestro cuerpo. Por si te hace falta refrescarlos, te los dejo a continuación una vez más.